Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En el día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de Filosofía de la Educación. Quisiera antes que nada felicitarles por la investigación que estuvieron haciendo sobre los fines y objetivos de la educación, que ustedes ya me estuvieron entregando de manera escrita y hoy yo quisiera hacer un resumen de ello para hacer hablar esa investigación que ustedes hicieron y que estuvieron compartiendo en la última clase en el grupo. Hoy vamos a analizar rápidamente cada uno de esos puntos para pasar ya a este tema y así como les dije, les felicito a cada uno de los que ya pudieron entregar su trabajo y si todavía alguien no hizo, por favor si pueden en el día de hoy entregar para que pueda tener también su puntaje en este trabajo. Y hoy en el grupo también voy a estar compartiendo el siguiente trabajo, el último trabajo que van a hacer. Voy a apagar mi cámara para que podamos concentrarnos, ¿verdad?, en este resumen que hice para compartir con ustedes. Así como ustedes ya vieron que la educación paraguaya busca que hombres y mujeres, vamos a ver qué es lo que busca la educación paraguaya, qué clase de hombre, qué tipo de hombres y mujeres quiere formar la educación paraguaya y en qué se enfoca. Eso es lo que vamos a mirar, ¿verdad? O lo que ustedes ya estuvieron viendo en esa investigación que hicieron. Primeramente dice, busca hombres y mujeres que construyan su personalidad. Y después habían visto también que se califiquen profesionalmente y que afirmen su identidad nacional y sus culturas. En estos tres puntos se enfoca la educación paraguaya. En primer lugar, vimos que construyan su personalidad para lograr madurez humana que les permita relacionarse comprensiva y solidariamente consigo mismo, con Dios, con los demás y con la naturaleza. Entonces, vemos que en primer lugar la educación se enfoca en la persona misma, en el alumno como persona, y que busca, dice que esa persona, que ese alumno, que es una persona, pueda madurar, pueda desarrollar su personalidad y a través de eso pueda tener la facilidad de poder relacionarse, como dice acá, de manera comprensiva y solidaria. Primero con quién, consigo mismo. Después con los demás. Primeramente como persona tenemos que conocernos nosotros mismos, aceptarnos nosotros mismos, querernos nosotros mismos. Después los demás, ¿verdad? Una vez que se logra eso es con los demás, porque después empezamos a relacionarnos con los demás. Entonces, para que a través de la educación, a través de esa madurez humana que la educación puede lograr en una persona, entonces le va a facilitar para que pueda relacionarse consigo mismo, con los demás, con Dios, porque también nosotros sabemos que somos seres espirituales, ¿verdad? También tenemos una relación, ¿cómo se le puede decir? Vertical, que es con el ámbito espiritual, con Dios, ¿verdad? Y con la naturaleza, que también nosotros vivimos dentro de un mundo, ¿verdad? Estamos en este lugar en donde también está la naturaleza, ¿verdad? Que nosotros tenemos que cuidar. Cuando el ser humano más educado es, más cuida también su ambiente, cuida esa casa común que se dice, ¿verdad?, que es nuestro planeta. Entonces, vemos aquí que la educación paraguaya busca en primer lugar que hombres y mujeres puedan construir su personalidad, dice, para que pueda lograr una madurez humana que les permita relacionarse. ¿Con quién? Consigo mismo, con Dios, con los demás y con la naturaleza. Ese es el primer enfoque que tiene, o el primer fin de la educación. Después vemos
otro punto que dice, se califiquen profesionalmente. Aquí el enfoque era personal y aquí vemos que el enfoque es profesional, conforme a sus potencialidades para participar con su trabajo en el mejoramiento del nivel de vida y calidad. Bien, entonces el segundo enfoque que tiene la educación paraguaya es que quiere formar a personas, o a los alumnos en este caso, profesionalmente. En este caso ustedes están viniendo a la universidad para recibir una educación para que ustedes el día de mañana sean un profesional y que esa profesión les sirva a ustedes para poder trabajar y a través de ese trabajo, porque cuando trabajamos se nos paga, ¿verdad? Tiene que haber una remuneración. Entonces a través de eso podamos tener una mejor calidad de vida y un mejor nivel de vida, ¿verdad? Y eso también busca la educación. Entonces hasta aquí vemos dos factores. Uno es un factor personal, factor humano, y aquí el factor profesional. Y por último vemos, dice, que afirmen su identidad nacional y sus culturas para comprender y convivir solidariamente en un proceso de integración regional, continental y mundial. Que afirmen su identidad nacional y sus culturas. Nosotros tenemos que cada uno afirmar nuestra identidad, ¿verdad? Cada uno como nación, en este caso tenemos nuestras propias culturas y nuestras propias identidades, ¿verdad? Que nos identifican ya sea como país, dentro de una región y dentro del continente o dentro del mundo, ¿verdad? Entonces también la educación quiere afirmar eso en cada uno de sus integrantes, en este caso en nuestro país, ¿verdad? Para poder comprender cuál es nuestra identidad, conocer cuál es nuestra identidad y nuestra cultura, ¿verdad? Que nos identifica a cada uno de nosotros y poder, dice, convivir solidariamente dentro de esa integración que puede ser regional, continental y mundial, ¿verdad? Entonces, vemos tres enfoques que tiene el fin de la educación paraguaya, o los fines. Primeramente es personal, después es profesional y por último vemos que es cultural. Y eso fue lo que ustedes estuvieron investigando y aquí les traje así un resumen para que podamos entender todo, ¿verdad? Después de abajo dice la educación paraguaya busca la formación de mujeres y hombres, varones, que en la construcción de su propia personalidad logren suficiente madurez humana, es lo que nos dijo arriba, ¿verdad? Que les permite relacionarse comprensiva y solidariamente consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con Dios, y en un diálogo transformador con el presente y el futuro de la sociedad a la que pertenecen y con los principios y valores que son, es que esta se fundamenta. Entonces, estos son los objetivos, los fines de la educación paraguaya. ¿Qué es lo que pretende, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca? Es importante que nosotros como docentes manejemos esto, ¿verdad? Porque el día de mañana somos nosotros, son ustedes los que van a estar poniendo en marcha, ¿verdad?, los objetivos de la educación. Y tenemos que saber, cuando yo estoy formando a una persona, a un alumno, qué es lo que yo tengo que lograr con esa persona. Y aquí tenemos qué es lo que busca la educación paraguaya, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que enfocarnos a estos en el proceso de nuestra enseñanza. Bien, también quiero ver con ustedes los objetivos de la educación paraguaya rápidamente. ¿Cuáles son los objetivos? La educación tiene como objetivo, dice, despertar y desarrollar las aptitudes de los educandos para que lleguen a su plenitud. ¿Qué es aptitud? Aptitud viene a ser la capacidad que tiene una persona para realizar bien o para realizar adecuadamente cierta actividad, función o servicio, ¿verdad?
Entonces, esa capacidad que tiene la persona de por sí es lo que la educación paraguaya dice quiere despertar, quiere desarrollar en los educandos, y para que a través de esa capacidad que se va a despertar, que se va a desarrollar, pueda, dice, tener una vida plena, sería en este caso, ya sea en lo personal como en lo profesional. Después dice formar la conciencia ética de los educandos de modo que asuman sus derechos y responsabilidades cívicas con dignidad y honestidad. Formar la conciencia ética de los ciudadanos de modo que asuman sus derechos, obligaciones y responsabilidades. Nosotros sabemos que como seres humanos tenemos nuestros derechos y obligaciones dentro de una sociedad. Entonces, a través de la educación se tiene que concienciar a los educandos de que ellos tienen sus límites, que tienen sus derechos, que tienen sus responsabilidades cívicas y también sus derechos, ¿verdad? Pero que tiene que ser con dignidad y honestidad, ¿verdad? Formar esa conciencia ética en los educandos. Desarrollar valores que propicien la conservación, defensa y recuperación del medio ambiente y la cultura. Que propicien la conservación, defensa y recuperación del medio ambiente y la cultura. Eso también se quiere lograr a través de la educación. Es uno de los objetivos, que podamos mejorar nuestro medio ambiente en donde vivimos, ¿verdad? Y nuestra cultura, que ya hablamos recién. Todo lo que nos identifica como nación, como sociedad. Estimular la comprensión de la función de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, considerando especialmente sus valores, derechos y responsabilidades. Esto es algo fundamental, ¿verdad? Que hoy en día hace tanta falta volver a recuperar, de verdad, volver a darle la importancia que se merece a lo que es la familia como núcleo de la sociedad, como dice ahí, ¿verdad? Porque la familia es el centro de la sociedad. Todos los que conformamos la sociedad venimos de una familia. Entonces, estimular, dice, la comprensión de la función de la familia, lo importante que es dentro de la sociedad. Cuáles son los valores de la familia, los derechos de la familia y las responsabilidades de la familia también. Desarrollar en los educandos su capacidad de aprender y su actitud de investigación y actualización permanente. Su capacidad de aprender, dice. Todos tenemos la capacidad de aprender. Entonces, a través de la educación lo que se pretende es que se desarrolle eso en los educandos, y su aptitud de investigación y actualización permanente. O sea, los educandos tienen que tener, se tiene que despertar en ellos, desarrollar en ellos esa capacidad de investigación que tiene, ¿verdad? Y que se tiene que actualizar permanentemente, como dice ahí, ¿verdad? No solamente quedarnos con lo que nos dicen los profesores, sino aparte también los alumnos tienen que estar investigando, tienen que estar actualizándose afuera, ¿verdad? Formar el espíritu crítico de los ciudadanos como miembros de una sociedad pluriétnica y pluricultural. El espíritu crítico vendría a ser, ¿verdad?, la capacidad que tenemos como seres humanos de cuestionar los principios, los valores y las normas que se nos ofrecen en el entorno, ¿verdad?, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad pluriétnica, como dice ahí, de diversas culturas, y podríamos decirlo de diversas etnias también, que es lo que significa la pluriétnica, y la pluriculturalidad, que viene a ser la de diversas culturas, ¿verdad? Generar y promover una democracia participativa constituida de solidaridad, respeto mutuo, diálogo, colaboración y bienestar. Entonces, esa democracia participativa es fundamental hoy en día, ¿verdad?, para que nuestra sociedad pueda marchar bien. Depende mucho de la juventud para que se pueda lograr ese bienestar social, ¿verdad? Desarrollar en los educandos la capacidad de captar e internalizar los valores humanos fundamentales y actuar en consecuencia con ellos. ¿Cuáles son los valores? La responsabilidad, el respeto, que
¿Qué más puede ser, verdad? La solidaridad que siempre nos caracteriza a nosotros como paraguayos, ¿verdad? Y poder desarrollar esas capacidades y actuar, dice, en consecuencia de eso. No solamente quedar con los conocimientos de cuáles son los valores humanos, sino que practicarlo a diario, ¿verdad? Dice crear espacios adecuados y núcleos de dinamización social que se proyecten como experiencia de autogestión de las propias comunidades. Generalmente nosotros en nuestras comunidades, en nuestros barrios tenemos de repente la comisión vecinal y todos esos temas que ustedes seguro conocen, ¿verdad? Y que se tiene que dar esos espacios dentro de la comunidad como para tener una experiencia de autogestión, dice ahí, ¿verdad? Porque generalmente esas comunidades, esas organizaciones que se forman, son organizaciones que que son de autogestión, ¿verdad? Que no dependen muchas veces del gobierno o de nada, sino más bien se organizan para buscar apoyo, ¿verdad? Pero ellos mismos crean esos espacios para poder gestionar o realizar ciertas actividades, ¿verdad? Dar formación técnica a los educandos en respuesta a las necesidades del trabajo y las cambiantes circunstancias de la región y del mundo. A través de la educación también, entonces, se busca educar a los alumnos, ¿verdad? Darle esa formación técnica. Por ejemplo, esto se cumpliría en los diferentes bachilleratos, por ejemplo, en donde ya se da ciertos enfoques, ¿verdad?, en la formación de los educandos, de tal manera que al terminar su colegio, por ejemplo, ya puedan salir teniendo una profesión, teniendo un conocimiento en ciertas áreas para poder desempeñarse ya laboralmente. Promover una actitud positiva de los educandos respecto al plurilingüismo paraguayo y propender a la afirmación y el desarrollo de las dos lenguas oficiales. Tenemos que saber que tenemos dos lenguas oficiales y que como docentes tenemos que manejar bien las dos lenguas, ¿verdad? Pero también promover esa aceptación, ¿verdad?, a los alumnos también, que ellos reconozcan que tienen dos lenguas, ¿verdad? Y que las dos lenguas tenemos que manejar a la perfección si es posible, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas valorar eso. Proporcionar oportunidades para que los educandos aprendan a conocer, apreciar y respetar su propio cuerpo y a mantenerlo sano y armónicamente desarrollado. Esto mediante ejercicio, mediante deportes, ¿verdad?, que se puede promover dentro de las instituciones educativas para lograr esos objetivos, ¿verdad?, de mantener, por ejemplo, de respetar el cuerpo y de mantener sano, ¿verdad? Orientar a los educandos en el aprovechamiento del tiempo libre y en su capacidad de juego y recreación. Estimular en los educandos el desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico y reflexivo. Creo que los jóvenes tienen mucha capacidad de crear, son muy creativos y por lo general tiene también este pensamiento crítico y reflexivo, ¿verdad? Pero como la educación tiene que estimular, tiene que darles esos espacios a los educandos para que puedan realmente desarrollar eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quería hoy hacer un pequeño resumen con ustedes. Seguramente ustedes ya leyeron, pero como que no expusimos por la cantidad de compañeros que están en el grupo, entonces yo hoy quise hacerle este pequeño resumen y comentario sobre cada punto. Hasta aquí entonces hoy nuestra clase. Buenas noches para todos.